¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Continuamos estudiando el libro de Oseas, estamos en el capítulo número 8, pero en esta ocasión leeremos a partir del versículo 7 al 14. Pero acompáñame a orar primero. Amén. Amado Dios, nos ponemos en tus manos, Señor. Usa mi vida, Señor. Que sea solamente tu palabra, Señor. Porque tu palabra es la que transforma y tu palabra es la que nosotros podemos tomarla, declararla, vivirla, Señor, pero también enseñarla, porque es la única que transforma vidas, Padre. Habla tú, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, acompáñame, vamos a leer el versículo número 7. Dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies y su espiga, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. La palabra de Dios aquí nos está hablando de que la nación de Israel, al sembrar viento, va a cosechar torbellinos. El viento es algo inconsistente, el viento es, no ves nada. Así es la idolatría. Y de hecho el título de esta predicación es La idolatría y sus terribles consecuencias. Y la idolatría es así, es como el viento, porque es inconsistente. Pero la consecuencia a sembrar en idolatría es terrible. Por eso lo compara aquí como un torbellino segarán. Si has visto los huracanes cuando llegan a tocar tierra, ¿qué sucede? Se llevan todo cuanto encuentran a su paso. Lo destruyen. Dejan la superficie tan terrible y acarrean mucha desgracia. Traen hambre, traen destrucción. Y las personas sufren demasiado. Esto es lo que ya estaba experimentando la nación de Israel. Se aproximaba la consecuencia de su idolatría. Dice, segarán, no tendrán mies, su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Van a sembrar, pero lo que siembre no va a dar fruto. Pero si acaso diera fruto, dice que ellos no lo van a disfrutar, sino serían los extraños los que llegarían y saquearían lo poco que esta nación produjera. Devorado, versículo 8, dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y en qué tiempo sería devorado Israel? Pronto. ¿Qué quiere decir? Que no iba a pasar mucho tiempo. Pero dice que también sería entre las naciones como vasija que no se estima. Perdería su valor, su propósito, su identidad. La nación de Israel se jactaba de ser el pueblo santo, la nación de Dios, de que Dios los había llevado a conquistar Canaán y los había introducido a la tierra prometida, de ser el pueblo del pacto, de haber tenido en sus manos o ser ellos los instrumentos para recibir el pacto y la ley de Dios, el Pentateuco. Pero dice que ahora serían como vasija que no se estima. Nosotros debemos de recapacitar, familia. Debemos de tener cuidado en qué estamos sembrando nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro dinero, nuestras fuerzas. Dice que la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. El pueblo de Dios, él consideraba como algo tan valioso, tan importante sus rituales, sus sacrificios. Tanto que vamos a ver más adelante que levantaron muchos altares, erigieron muchos ídolos. Y no solo eso, sino introdujeron ídolos de los pueblos vecinos a su territorio y también le construyeron altares. Esto desató este torbellino, o va a desatar este torbellino, este huracán, que representa el juicio de Dios, el castigo de Dios por tanta idolatría. Y la idolatría lo único que estaba provocando es que ellos cada vez más se alejaran de Dios, que su corazón se hiciera aún más rebelde, duro, terco, necio. Nosotros debemos buscar a Dios,
¿Por qué? Porque nosotros también tenemos un propósito, familia, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nosotros debemos ser instrumentos de honra, pero para ser instrumentos de honra nos debemos de limpiar de todas estas cosas. ¿Qué cosas? El contexto de Timoteo es que debemos de huir de las pasiones juveniles, de no estar prestos a contender, de amar a las personas. Nosotros debemos de ser sensibles a los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos que limpiarnos, pero nosotros nos limpiamos con la palabra de Dios. Nosotros nos santificamos con la palabra de Dios y orando a Dios, buscando, leyendo a la iglesia, a escuchar la palabra para después ponerla por obra y también enseñarla a nuestra familia. Nosotros nos tenemos que limpiar, familia, para no experimentar lo que experimentó Israel, de ser tomados como vasijas que no tienen estima, sin valor, sino todo lo contrario, para ser consideradas como vasijas de honra, siendo útiles para el Señor. Pero también debemos no solamente limpiarnos, sino tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. Siempre dispuestos, familia. El versículo número 9 dice: porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Aquí está hablando, se está haciendo un contraste con un asno montés, o sea, ni siquiera es un asno doméstico o domesticado, sino es un asno salvaje con Efraín. Un asno salvaje puede mantenerse, aunque abandone la manada, puede mantenerse independiente. Pero Efraín no. Efraín vino a ser peor que un asno salvaje o terco. ¿Por qué? Porque él buscó alianzas, el depender de otros para sentirse seguros o para tener aparente paz. Por eso es que se le compara o se hace este contraste entre un asno salvaje o montés y Efraín. Pero también dice que Efraín con salario alquiló amantes. O sea, otra torpeza, otro contraste. Porque una persona, una mujer que se dedica a esto, a ofrecer servicios sexuales, a sus amantes los busca, pero los amantes le pagan por obtener ese servicio. Pero en este caso, Efraín con salario alquiló amantes. Él, en lugar de recibir, está dando, está pagando. Entonces, aquí Dios, o sea, lo está comparando con peor que un animal, es peor de torpe, tonto y necio, y viene a ser aún peor que una prostituta. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré. En el versículo 10 dice, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey de los príncipes. Versículo 11, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. ¿Por qué van a ser afligidos? Aquí viene la consecuencia o la causa en el versículo 11, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. No solamente se conformaron, que aún eso está cañón, no se conformaron con los que erigió Jeroboam primero, sino que todavía construyeron más. Y en el recorrido que ya hemos tenido desde Oseas 1 hasta ahorita, vemos que ellos en los lugares altos, en los collados, en los álamos, en lugares donde había árboles que producían sombra, ahí les parecía padre poner un altar, ahí lo hacían, ahí establecían un ídolo. Nosotros, repito, debemos examinar nuestro corazón
y reconocer si acaso hay algún ídolo. Nosotros como cristianos podemos decir, no, pues yo ya hasta deseché todas las esculturas, todas las estampitas, todo aquello que antes, a lo cual yo le había construido un altar en mi casa. No, no solamente es eso. Puede ser tu ídolo un trabajo, tu ídolo puede ser un hijo o tus hijos o tu pareja o el dinero y tus alianzas, tu confianza, tu seguridad. ¿Crees que depende de la ayuda de algún familiar, de algún jefe en tu trabajo, de algún partido político, de tu dinero, de tus conocimientos, de tus capacidades? Por eso es que dice que los iba a afligir un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque multiplicó Efraín altares para pecar. A veces un altar te lleva a otro, un ídolo te lleva a otro y a otro. Y cuando te das cuenta ya hay muchos ídolos en tu vida. ¿Por qué? Porque te das cuenta que te demandan demasiado, te demandan mucho dinero, mucho tiempo, muchos recursos, tu vida misma. Y empezamos a menospreciar lo que verdaderamente es más importante. Como dice aquí la palabra de Dios en el versículo 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Cómo es posible que ellos, recibiendo las tablas de la ley, el pacto, todos los mandamientos por parte de Moisés, los 5 libros del Pentateuco, dice que lo tuvieron por cosa extraña? Y esto es algo irónico y tan absurdo. ¿Por qué? Porque tal vez para otros pueblos, para otras naciones, se les podía pasar por alto, tenían hasta cierto punto se les podría no tener en cuenta tantos pecados, porque no conocían la ley de Dios, porque no tenían los mandamientos, pero ellos sí, no solamente los leían, no solamente los escuchaban, sino los transcribían. Ellos tenían ese encargo de parte de Dios. Por eso es algo a veces hasta triste que aún en la iglesia puede existir este tipo de vidas que probablemente personas que se creen o se dicen a sí mismas que son cristianos o cristianas, porque van a la iglesia, oyen la palabra de Dios, ven la palabra de Dios en sus Biblias, pero puede ser cosa extraña para ellos. Cuando se les confronta, cuando se les reprende y se les dice, oye, es que esto es incorrecto porque no agrada a Dios. Oye, debes de hacer esto porque esto agrada a Dios. Solamente se limitan a los rituales o se limitan a una falsa religiosidad. Porque tú te das cuenta, hablando de una manera personal, tú te conoces bien y obviamente Dios te conoce mejor, pero tú sabes cuando estás haciendo mal. Le orábamos en un principio que el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos redarguye. En otras palabras, Él nos reprende. Y cuando tú ya hiciste algo que sabes que está mal, es el Espíritu Santo te lo trae a la mente. Esto está mal. Arrepiéntete, corrige, pídele perdón a Dios. Y lo tenemos como cosa extraña. En lugar de venir a Dios y pedirle perdón en el nombre de Jesucristo y cambiar esa conducta, cambiar esa forma de hablar, cambiar esa forma de vivir, no, nos seguimos deleitando en nuestro pecado. Versículo 13, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. ¿Qué produce
Muchos ídolos, muchos altares. ¿Y qué producen muchos ídolos y muchos altares? Muchos sacrificios. A veces la gente busca tener mucho ídolo, muchos altares para tener pretextos para sacrificar, porque el sacrificio genera un placer, te genera esa satisfacción carnal. Te deleitas tanto que solamente estás buscando como pretexto el ofrecer sacrificios, dice, ¿para qué? Para comer carne. Y el problema no es en que comas carne. El problema es que la motivación de ofrecer esas ofrendas, entre comillas, a Dios, no es para realmente agradarle, para glorificar su nombre, o por amor, o que la motivación sea el amor, sino la motivación, todo aquello que está detrás de hacer estos grandes pachangones, era la comida. Y a veces eso es triste. ¿Por qué? Porque también aún en la iglesia, y me refiero en la iglesia generalmente, desafortunadamente o tristemente, cuando saben que hay celebraciones, cuando saben que va a haber festín o alguna comida, es cuando más hay asistencia. Ahí nos podemos ver, o nosotros debemos de examinarnos, y si yo voy a buscar a Dios, voy a buscarlo porque, o más bien, si voy a la iglesia, voy porque quiero escuchar su palabra, quiero aprender su palabra, quiero cambiar mi vida, quiero agradar a Dios principalmente, o voy a la iglesia porque hoy va a haber comida. Dios conoce los corazones. Debemos de tener cuidado cuál es la motivación por la cual estamos ofreciendo ofrendas a Dios. En el mundo que no conoce a Dios, esto pareciera normal. ¿Por qué? Porque más ahorita en estos tiempos, ¿no?, que se aproxima Semana Santa, yo lo veo en las calles, la gente gasta su dinero, se esfuerzan muchos años por ahorrar para que en unos días ellos, al menos en mi pueblo, ellos dicen construir un altar. ¿Por qué? Porque a ese altar va a llegar a pasar unos días un ídolo. Pero la gente aprovecha ese altar y que va a estar ese ídolo en cierta casa o en cierto lugar para llevar todo su comercio. El que vende pan llega con su pan, venden taquitos, venden ropa, hasta de la misma cuestión religiosa aprovechan y te venden cosas que supuestamente son bendecidas y que te van a traer prosperidad. Para que te des una idea, algo así estaba sucediendo. Entonces, realmente ellos, aún en su religión, la motivación no es ir a buscar a Dios, aunque saben que, o nosotros más bien sabemos que eso no es Dios. Su motivación es que aprovechar que va a llegar un montón de gente y voy a vender mi producto. O los otros aprovechan para ir a dar la vuelta, para distraerse, y el de la casa, el que está gastando y invirtiendo en este altar, para presumir que fue muy ostentoso en la elaboración de este altar. Tanto que hacen alfombras muy bonitas, eso sí se les reconoce, y hacen adornos muy padres, pero lo único que están haciendo es que se reúnen a sacrificar carne y a comer. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios, pero aún en las iglesias que sí conocen a Dios, en la iglesia cristiana, hay personas que también van a la iglesia solamente para hacer business, para obtener algo, para aprovechar que hay gente, para aprovechar que puedo vender alguna mercancía. O cosas de la misma iglesia
que dicen, vamos a vender la comida, vamos a imprimir o grabar discos, y empieza una gran vendimia, y todo es generar, y nos olvidamos que realmente nuestro propósito de reunirnos es ofrecer una ofrenda grata a Dios, nuestra vida, nuestro corazón, y nos desviamos. Nuestro corazón empieza a ocuparse y a preocuparse más en tener cosas listas que a Dios ni le interesan. Debemos de tener cuidado, porque la idolatría trae terribles consecuencias. Y a veces empezamos a idolatrar, aunque somos cristianos, empezamos a idolatrar tanto el dinero que aún en la iglesia queremos sacar provecho. Y versículo 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Aquí nos está diciendo el origen y conclusión de este capítulo. El origen de todo fue su olvido de Dios. Ellos se olvidaron de Dios. A veces a la gente le conviene olvidarse de Dios porque le permite vivir una vida de placer en su carne. No buscan la felicidad que realmente Dios es quien te puede proveer, sino ellos buscan un placer carnal. Entonces, ellos se olvidaron de Dios y pusieron su falsa confianza en el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente se levantaron ídolos o construyeron ídolos y altares y ofrecieron sacrificios, sino también empezaron a confiar más en el hombre. Dejaron de adorar a Dios, pero también dejaron de confiar en Dios. Nosotros debemos de aprender de estas consecuencias. Debemos de aprender de la situación de terceras personas que están tal vez sufriendo a causa de que se apartaron de Dios. Debemos de aprender de otros en este sentido para que nosotros a tiempo podamos corregir nuestra vida y vengamos a Dios y pidamos perdón. Ya estoy viendo que fulano de tal, a causa de que anduvo en malos pasos, ahora está en la cárcel. Y si por ahí empezaba a tomar de lo ajeno, no, Señor, perdóname, no quiero robar, porque tal vez empecé con algún material o algún producto del trabajo en el cual me desempeño, o tal vez veo que X persona por empezar a difamar o crear chisme, ahora también se ha metido en grandes problemas y ha sido rechazada. Yo también aprender de eso, Señor. Ya no quiero hablar mal de las personas porque no quiero perder credibilidad, y cuando yo llegue a hablar de ti me van a tener también como un mentiroso o como un falso testigo. Y así, si veo que esta persona descuidó su familia por hacer y acumular y tal vez sí logró tanto, pero ahora hasta la esposa, los hijos lo han abandonado o la han abandonado, Señor, voy a esforzarme en trabajar, pero también voy a esforzarme en atender a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, en llevarlos a ti, en llevarlos a la iglesia. Y podemos aprender de todas las personas que están a nuestro alrededor, lo bueno y lo malo. No vaya a ser que nos suceda como Judá, ¿verdad? En la parte B del versículo 14 dice: y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego a sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Judá también, aunque consciente de que Israel había renunciado al amor de Dios y había sido castigado por sus pecados, no regresó a Dios, sino que confió en las ciudades cercadas o fortificadas, como aquí lo menciona el versículo. Y esto lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 36, versículo 1. Aconteció en el año 14 del rey
Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Te das cuenta? Aún teniendo el claro ejemplo Judá de cómo no debe conducirse, confió en sus recursos. Nosotros no cometamos ese error. Si ya vimos que una persona cometió ese trágico error de idolatrar y de confiar en los hombres y tuvo consecuencias, pero alguien lo vio y no corrigió y también obtuvo consecuencias, nosotros no podemos estar exentos. Y no tenemos que hacerlo, el apartarnos de las cosas malas, por así decirlo, por evitar el sufrimiento, sino debemos de abandonar todo aquello con la única finalidad de glorificar a Dios, de honrar a Dios y de servirle, de ser una vasija disponible, dispuesta, pero limpia. Amén, familia. Aprendamos de las demás personas. Desechemos los ídolos que probablemente existan en nuestro corazón. Ya no inclinemos nuestro corazón, es decir, no construyamos altares. Y busquemos a Dios con la motivación correcta. No vayamos al templo motivados por otra cosa que no sea el buscar a Dios. Amén, familia, vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por advertirnos, Señor. Tú eres un Dios amoroso, Padre. Un Dios infinitamente bueno. Pero también eres justo, Señor. Y también a través de tu justicia muestras tu amor, Señor. Porque cuando tú traes castigo sobre una persona, una familia o una nación, Señor, es porque la quieres orillar a que te busque, Señor. Quieres llevarla a que su corazón sea doblegado y humillado y reconozca que te ha ofendido, Señor. Con la única finalidad de que vuelva a ti y disfrutemos contigo, Señor, por la eternidad, estando en tu presencia, Padre. Muchas gracias, Dios. Gracias, porque aún en tu justicia y aún en tus juicios, Señor, podemos ver tu amor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, no te pierdas ninguno de los estudios. Sabes bien que se está transmitiendo a partir del miércoles hasta el día domingo. Diferentes estudios. El miércoles estamos aprendiendo del libro de los Proverbios a las 8:30 de la noche. El día jueves el libro de los Salmos también a las 8:30 p.m. El día viernes continuamos viendo estamos viendo el libro de Oseas. El día sábado por la mañana familia Kids a las 12 del mediodía. A las 8:30 p.m. segunda de Crónicas. El domingo se está transmitiendo una nueva serie de la primera carta a los tesalonicenses. Familia, no te pierdas ninguna y si tienes la oportunidad, te esperamos en la iglesia a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.